El sentimiento de agrupación y la sensación de manifestarlo públicamente tiene sus orígenes en el siglo XIII, siendo el germen de lo que hoy conocemos como cofradías penitenciales. Fundamentalmente son los movimientos de los disciplinantes arraigados en Italia los que más protagonismo cobran durante este periodo en una búsqueda de la perfección espiritual. La flagelación como elemento de castigo para purgar los pecados se remonta siglos atrás, introduciéndose en la sociedad mediante el monacato, fundamentalmente a través de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. En España sería el dominico valenciano Vicente Ferrer uno de los ejes básicos de las compañías de los disciplinantes. Si los dominicos asumían su papel en la búsqueda de la disciplina a través del dolor del cuerpo, los franciscanos fueron los que impulsaron las cofradías denominadas de la Vera Cruz, con un formato bastante parecido a las nuestras. La primera devoción conocida a los elementos de la Pasión de Cristo está encaminada hacia la propia cruz, es decir, el culto al Lignum Crucis. Las primeras referencias que tenemos en León sobre este tipo de órdenes penitenciales se remontan al Jueves Santo de 1521, siendo una procesión de disciplinantes organizada por una hermandad de la Vera Cruz. Todo ello bajo una configuración muy sencilla, con una cruz de guía y varios hermanos infringiéndose dolor y sangre. La consolidación definitiva para las cofradías viene marcada por el Concilio de Trento durante el siglo XVI. Con ello se intenta frenar el avance de los protestantes de Lutero y los desmanes cometidos dentro del seno de la Iglesia Católica. Un apartado clave es el empuje determinado en Trento para la veneración de reliquias y el impulso de la realización de imágenes con el fin de dogmatizar a los fieles en plena calle. Era el catecismo de los pobres, la religión puesta al servicio del fiel más humilde. A partir de aquí surgen numerosas cofradías con diferentes fines, penitenciales, de ánimas y eucarísticas. No solamente prevalecían los conceptos teológicos para su implantación, sino que además existían conceptos de protección, concesión de pequeños créditos, tener pagado el entierro o las posteriores plegarias una vez muerto el hermano cofrade, aspectos todos ellos muy importantes durante los siglos XVI al XVIII. En muchas ocasiones las cofradías nacían al amparo de los diferentes gremios profesionales. Todo ello unido a las expectativas de un pueblo ávido por tener protagonismo en la sociedad civil y religiosa y los beneficios que tenían la asociación, el acceso a dinero, medicinas, entierros o bienes espirituales hicieron que las hermandades crecieran de manera desorbitada. En el siglo XVI tenemos constancia de la existencia de más de 60 cofradías y 20 en las 2 centurias siguientes. Dentro de todas ellas existían 3 advocaciones que prácticamente se repetían en todas las localidades destacadas. Las cofradías de la Vera Cruz, las cofradías de los nazarenos, con la cruz a cuestas, y las de corte mariano encabezadas por las de los Dolores, la Soledad o el Santo Entierro. Si nos remontamos al momento actual, podemos comprobar que existe un gran paralelismo con estas 3 órdenes amparadas por el Concilio de Trento, con las 3 cofradías conocidas popularmente como históricas o negras. La primera de ellas, y supuestamente la más antigua, corresponde a Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. El año de su fundación se remonta a 1572, aunque según diferentes estudios sus orígenes podrían ser anteriores relacionándose con los disciplinantes. Su sede canónica se encontraba en el convento de Santo Domingo el Real, extramuros de la ciudad de León. Uno de sus máximos impulsores fue Diego Cabeza de Vaca, personaje socialmente destacado en la sociedad leonesa. El incendio provocado durante la invasión francesa en 1809 dañó gravemente su patrimonio documental y artístico, siendo igualmente calamitoso para la orden la desamortización de Mendizábal durante el siglo XIX, con una pérdida considerable de bienes de todo el estamento eclesiástico. Su indumentaria consta de túnica negra, con capillo y cíngulo del mismo color, y las bocamangas van ornamentadas con cordones dorados. Su emblema representa un corazón atravesado por 2 cuchillos o espadas, rematado por una cruz orlada por ramas de olivo. En la actualidad su sede se encuentra en la capilla de Santa Anonia.
con más de 3.600 hermanos y un extenso y muy notable patrimonio artístico, destacando obras entroncadas en el Renacimiento español como la Virgen de las Angustias, el Santo Sepulcro y el Santo Cristo Crucificado. La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, o los Negros, como popularmente se conoce a la orden penitencial, es la más importante de León tanto en número de hermanos, 4.500, como en la valía y cantidad de sus grupos procesionales, 13 en total, que desfilan durante la mañana del Viernes Santo en la conocida Procesión de los Pasos. El nombre de los Negros procede del color de su túnica, confeccionada en un tejido de rigurosa sarga negra. Tanto el cíngulo como el capillo muestran el mismo color. El tono enlutado solo es roto por el emblema morado que portan sus hermanos con las iniciales JHS, Jesús, Hombre, Salvador, con el fondo de una corona de espinas entrelazada con 8 huecos y los 3 clavos de la Pasión. La Cofradía de Jesús inicia su recorrido pasional en 1611. Su sede se encontraba establecida en el convento de Santo Domingo el Real, ocupando gran parte del complejo de Santo Domingo y el Hotel Alfonso V, estando cerrada la arteria Gran Vía de San Marcos hasta 1927. En la actualidad su casa se encuentra en la iglesia de Santa Anonia. Su abad fundador fue Ventura de Valdés y su esposa Ana de Ochoa, teniendo gran prosperidad económica y escultórica en sus orígenes a la vista de las grandes firmas que jalonan su primogénito patrimonio como Gaspar Becerra, Díez de Tudanca o Pedro de la Cuadra. El esplendor duró hasta el siglo XVIII, pasando dificultades a finales de la centuria. Durante el siglo XIX la cofradía sufre un duro revés a consecuencia del incendio en el convento de Santo Domingo y la desamortización de Mendizábal. Pero sin duda el máximo apogeo se produce en el siglo XX, una vez finalizada la Guerra Civil durante la época del nacionalcatolicismo. En la actualidad la procesión de los Pasos, la Ronda, el Encuentro y sus 13 conjuntos pasionales son los mejores embajadores de la Semana Santa de León, declarada de interés turístico internacional en el año 2002, gracias en gran medida a la aportación de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. La fecha de nacimiento de la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y de la Vera Cruz se remonta al año 1876, realizándose la fusión de 2 cofradías, la de Minerva y la Santa Cruz. Aunque estuvieron unidas, tuvieron el mismo abad hasta 1902. Existen indicios documentales que la actual orden es heredera de la Santa Vera Cruz del siglo XVI, afincada en el convento de San Francisco, y de la Minerva, que tenía un marcado acento eucarístico, fundada en el año 1612. La cofradía de Minerva y Vera Cruz tiene 2 señas de identidad. Por un lado, su aspecto sacramental con la procesión del Corpus y su carácter penitencial puesto en escena mediante la flamante procesión del Santo Entierro, que realiza durante los años impares, fruto del pacto de la concordia con otra cofradía histórica como es Angustias y Soledad. Su sede se encuentra en la parroquia de San Martín con unos estatutos fechados el 22 de abril de 1927, ocupando la cátedra episcopal don José Álvarez de Miranda, siendo revisados los mismos en el año 2000. Los hermanos de la Orden de Minerva y Vera Cruz visten túnica negra con las bocamangas de terciopelo morado. Los miembros de la banda y de la Junta de Seises llevan capirotes de terciopelo morado y capa blanca. Su emblema es un cáliz con una cruz en oro y la sagrada forma en blanco. En la parte superior una franja morada con las letras M y V, entrelazadas y rematadas por la corona real, rango otorgado a la cofradía el 17 de octubre de 1996. Su Majestad el Rey Juan Carlos había aceptado el título de abad honorario de la Orden el 14 de marzo de 1970. La Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena es la primera en romper la hegemonía del tripartito existente durante siglos a cargo de las conocidas como históricas. Su fecha de creación se remonta al 11 de diciembre de 1945, bajo el mandato del obispo Almarcha. El culto hacia su patrona Santa Marta no fue casual, puesto que la cofradía se gesta dentro de la hostelería de León.
Del mismo modo, los colores de su indumentaria tienen un fuerte componente simbólico. Por un lado, el rojo como representación de la sangre de Cristo y el blanco como pureza de la Virgen Santa Marta, confirmando todo ello el fuerte componente eucarístico de la hermandad. Su estandarte fue diseñado por Santiago Eguiagaray, representando el momento bíblico en que Jesús se encuentra en la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, en Betania, y Marta se está quejando de la falta de ayuda de su hermana, y Cristo le contesta que solo una cosa es necesaria para salvarse. De ahí procede la frase que ondea en el guión de la hermandad, unum est necessarium. Asimismo, todos los hermanos llevan un medallón colgado de su cuello con la escena copiada del blasón de la orden. Sin duda, el momento más destacado de la cofradía llega en el año 1950, con la realización del grupo procesional de la Sagrada Cena al escultor cántabro Víctor de los Ríos. De la misma gubia surgió en 1969 el paso de la Casa de Betania, pero con otra forma de tratar la madera muy distinta. En la actualidad, la hermandad está compuesta por unos 1000 hermanos que decidieron reformar sus estatutos por última vez en el año 2006, siendo aprobados por el obispo Julián López Martín. El 2 de abril de 1955 se erige canónicamente la Hermandad de Jesús Divino Obrero, que tendrá como uno de sus objetivos fundamentales la potenciación de la labor social y la creación de viviendas para los trabajadores, realizándose posteriormente su sede canónica, la Iglesia de Jesús Divino Obrero, aunque durante los primeros años tuvieron su cuna en la Iglesia de Renueva. Pronto se convirtió en lo que se vendría a llamar como una cofradía de barrio, con una clara participación de todos sus vecinos. A fecha de hoy, la hermandad está integrada por más de 1200 hermanos. Resultaba curioso que la misma junta directiva del equipo de fútbol Santa Marina fuese la integrante de los designios de la recién creada Hermandad de Jesús Divino Obrero, y a la cabeza de todos ellos se encontraba su fundador, Restituto Ruano. Su indumentaria está compuesta por túnica blanca, cuellos, bocamangas y capirote morado. Los hermanos cuelgan del pecho un medallón con un cordón trenzado en morado y blanco que representa la imagen titular del Niño Jesús como carpintero. 1959 es un año muy importante para la orden al crearse la primera banda de cornetas y tambores dentro de las cofradías leonesas. Las gaitas, otro elemento distintivo de la hermandad, se incorporaron en 1985. Su primer encuentro, el acto más destacado de Jesús Divino Obrero, tuvo lugar el 29 de marzo de 1959 en la Plaza de la Inmaculada bajo el sonido de las campanas de los agustinos. Erigida canónicamente el 22 de septiembre de 1962 por el entonces obispo de León Luis Almarcha, la Cofradía de las 7 Palabras de Jesús en la Cruz establece su sede canónica en la parroquia de San Marcelo, adoptando como imagen titular al famoso Cristo de los Valderas, realizado por Gregorio Fernández en 1631 y expuesto al culto en la iglesia bajo la advocación del patrón leonés. En sus comienzos se popularizó la leyenda que para acceder a la orden era necesario ser licenciado universitario. Aunque si bien es cierto que en los primeros momentos había un gran número de ellos, ni en sus estatutos iniciales ni en los actuales existe ningún tipo de mención sobre ello. El artífice de la cofradía fue Eduardo de Paz, abad honorario en la actualidad. En 1968, una oportuna orden episcopal decide preservar al crucificado barroco de la escuela castellana, realizando la cofradía un encargo de una copia casi perfecta al escultor Amado Fernández, desfilando por primera vez en 1969. Desde 1994 es la única cofradía en León que dispone de una vistosa sección de caballería que abre el cortejo sobre sus monturas anunciando el pregón y la procesión en la mañana del Jueves Santo. Asimismo, la cofradía ha sido pionera en el aspecto musical, con la creación de la primera banda de música en las penitenciales leonesas en 1988. En la actualidad, la cofradía está compuesta por casi 1500 hermanos
todos ellos uniformados con túnica de terciopelo rojo, símbolo de la sangre derramada por el Señor. El cíngulo y la capa negra manifiestan el luto por la muerte de Jesús. Asimismo, el capillo y los guantes blancos reflejan la esperanza en la resurrección y la victoria sobre las tinieblas. Su emblema, de grandes dimensiones, aparece bordado en oro sobre raso negro. En el interior, 3 cruces del Calvario, corona de espinas y 3 clavos enmarcados por un óvalo. Este aspecto circular se duplica a los hermanos que pertenecen a la Junta de Seises y se triplica para el abad. La Cofradía del Santo Cristo del Perdón es la 4ª cofradía que se crea bajo la autorización del obispo Almarcha en plena época franquista. Su consolidación el 3 de diciembre de 1964 se produce gracias a un grupo de personas altruistas con la intención de ayudar a los más desfavorecidos del barrio de La Vega, lugar donde se implanta la nueva orden. La Cofradía del Perdón en sus orígenes también tiene un fuerte componente gremial, perteneciendo muchos de sus hermanos al ámbito ferroviario. La figura más representativa de todos ellos fue Ángel Benavente Valencia, primer abad de la cofradía. Su vinculación con el asilo de ancianos desamparados es muy estrecha, realizando diversas donaciones económicas a la institución asistencial, ofreciendo el patio del asilo para los preparativos de la procesión del Martes Santo. Su indumentaria es muy parca, siguiendo los preceptos de San Francisco de Asís: túnica de sarga marrón con fajín blanco de algodón, capirote, guantes y zapatos marrones. Portan del cuello una cruz sencilla de madera con cadena de aluminio. Los hermanos de filas llevan un farol, los adultos de luz roja y los niños blanca. La banda y los braceros sustituyen el capirote alto por capillo. El número de integrantes llega a 900 hermanos. Uno de los preceptos más hondos de la orden es el acto del perdón realizado durante 1965 a 1972 con 8 indultos. Desde esta última fecha hasta 1998 se ve interrumpida, pero vuelve a recuperarse hasta la fecha actual con la excepción del año 2006, que no fue posible la liberación del preso. La cofradía tiene una sección de manolas, siendo la primera orden en dar protagonismo a esta importante labor. Desde los primeros años del siglo XXI, varios reclusos del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas procesionan con el resto de hermanos de la orden del populoso barrio de San Francisco de la Vega. La década de los 90, a finales del siglo XX, supuso una verdadera revolución en el panorama de la Semana Santa leonesa. Se crearon en menos de 5 años 9 cofradías penitenciales. Lo que se había conseguido en 5 siglos, la plasmación de 7 órdenes pasionales, se rebasaba con creces en tan solo 1800 días. La primera cofradía en crearse durante este periodo fue la de Nuestro Señor Jesús de la Redención, erigida canónicamente el 17 de enero de 1991. Muchos de sus integrantes procedían de otras órdenes pasionales, en especial de las popularmente conocidas como históricas o negras. A pesar de tener una clara herencia de sus predecesores, dentro de su ideario han acometido actos innovadores y diferenciadores con un claro contenido popular. Uno de sus rasgos característicos es la ponderación y el mutismo de sus desfiles acometidos a la vieja usanza mediante el rasear de las suelas y el golpeo de horqueta contra el pavimento. Todo ello acompañado por los cánticos religiosos emanados de las voces de la coral collantina. Su sede se encuentra en la iglesia de San Martín y cuenta entre sus filas con más de 600 hermanos. La túnica es negra con bocamangas, capillo y cíngulo de color rojo. En su emblema aparece una cruz latina, entrelazada por una corona de espinas con 3 clavos a los pies del madero. Todo ello ribeteado con 2 plasmas rematadas con el letrero INRI. El Domingo de Ramos es su día de sangre, donde procesionan 2 magníficas tallas procedentes de instituciones penitenciarias acompañadas por mujeres ataviadas de riguroso luto, a la vieja usanza leonesa, al igual que su Virgen bajo la advocación de Madre de la Divina Gracia. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración del Silencio tiene lugar el 12 de marzo de 1991. A pesar de su juventud, son sucesores de la procesión del Dainos, con unos antecedentes documentales que se remontan al siglo XVIII,
así como la del silencio creada bajo los auspicios del padre Javier de Valladolid en los años 40 durante el siglo XX. Además organiza en la tarde del Domingo de Ramos la procesión del Dainos, en estrecha colaboración con la Venerable Orden Tercera Franciscana, convento que se ha convertido en verdadera casa de acogida para la hermandad. La rica simbología de la cofradía tiene un sentido histórico y documental. Desde los 5 toques de esquila en recuerdo de las llagas de Cristo, hasta la promesa de silencio que se realiza momentos previos de cada procesión y que envuelve a los espectadores del mismo mutismo hasta la finalización del recorrido. Otra de sus enseñas de identidad es la severidad de sus formas alejadas totalmente del relumbrón, el boato y la suntuosidad tan habitual en otras cofradías de la ciudad. Manifiestan un fuerte compromiso solidario hacia los más desprotegidos con un reglamento o libro de encargo cuya redacción invita a preservar las tradiciones de nuestros predecesores. Sus integrantes, apenas 100, son todos hombres, siendo la cofradía más reducida de las erigidas en la ciudad de León. En la orden impera una total democracia, siendo su órgano de gobierno el Cabildo General de Hermanos, teniendo un cierto paralelismo con los concejos leoneses. Su indumentaria se compone de túnica azul, morada, cíngulo, botonería y capillo blanco, portando sobre el pecho el emblema de la cofradía con la disposición de una tau franciscana. El 10 de mayo de 1991 tiene lugar un hecho muy sobresaliente para la Semana Santa leonesa. Se erige canónicamente con la firma del obispo Antonio Villaplana la primera cofradía integrada exclusivamente por mujeres, la Cofradía María del Dulce Nombre. Durante muchos años habían formado parte de diferentes órdenes penitenciales, pero siempre en segundo plano en el mejor de los casos, y la mayoría de las veces en la sombra, realizando importantes labores relacionadas con el aderezo de los pasos o la confección de túnicas, pero con un escaso reconocimiento. A partir de la primavera del 91 pueden participar activamente y procesionar como el resto de las cofradías masculinas. Como no podía ser de otra manera, eligieron como talla titular una imagen mariana, la Piedad de la Virgen del Camino, así como representante de todos los leoneses. Innovaron en el ámbito musical con la incorporación de una banda compuesta de timbales y flautas que desgraciadamente desapareció por el escaso impacto auditivo que tenía en las braceras y por consiguiente una merma en la calidad de la puja. Desde 1995, la Cofradía de las Marías, como se la conoce cariñosamente, realiza una bonita romería el 2 de julio recordando las efemérides de la aparición de la Virgen al pastor Alvar Simón en la misma fecha del año 1505. Sus 1500 hermanas portan una indumentaria compuesta de túnica negra con bocamangas, capillo y cíngulo verde, aludiendo al color de la esperanza. El emblema aparece representado con un gran corazón, en rojo sangre, traspasado por 7 cuchillos, aplicado por encima de la cruz latina con sudario blanco y las iniciales M, D, N en la parte inferior del travesaño vertical. Todo ello circunvalado por un trenzado dorado que remata en 2 borlones en la parte derecha. Con la inquietud de varios jóvenes del barrio de San Claudio y la ayuda del padre Carmelo Rodríguez del Cueto, nace la Orden de la Bienaventuranza. La Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza crea sus primeros estatutos el 8 de junio de 1992 con la intención de promover la fe cristiana, estimular la solidaridad de sus miembros y representar la pasión de Jesús en las calles leonesas. Su sede canónica se establece en la iglesia de San Claudio, antiguo y destacado monasterio, donde se guardaron las reliquias de los mártires leoneses Claudio, Lupercio y Victorio, hijos del patrón de la ciudad San Marcelo. Su día destacado es la mañana del Jueves Santo, donde procesiona una innovadora talla bajo la autoría de Ricardo Flecha Barrio. 2 son los ritos destacados de la orden durante su cortejo pasional: el Sermón de las Bienaventuranzas, que se celebra frente a la portada occidental de la Catedral Leonesa, y la forma tan singular de puja que muestran sus braceros, con la elevación de los pasos con los brazos extendidos bajo el mandato de «Al cielo». Se podían buscar conexiones de este hecho en los legionarios cuando portan los Cristos y los mantienen elevados con sus enérgicos brazos.
Sus componentes son mixtos, llegando al número de 600 vistiendo una túnica negra con las bocamangas, cíngulo y capillo de azul celeste en tela de raso. Los integrantes de la Junta de 6 portan capirote y capa. El emblema es circular, con la cruz como alegoría de la pasión y 2 lucernas extendidas como atributo de la nueva vida de esperanza. El fondo del escudo es azul, motivo de ánimo y promesa divina. Era muy difícil de prever que cuando varios jóvenes del barrio de Santa Marina buzoneaban todas las calles a comienzos de 1992, instando a una reunión para la creación de una nueva cofradía con tan solo 15 asistentes a la sesión, se convirtiesen en la actualidad en uno de los grandes referentes de las nuevas incorporaciones acaecidas durante la década de los años 90, la Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo. Desde su fundación, el 31 de julio de 1992, su evolución ha sido imparable. Recuperación musical relacionada con el movimiento pasional como el Salmo Miserere, interpretado en la noche del Jueves Santo en el acto de las tinieblas. La celebración del enclavamiento al término del cortejo del Santo Cristo de las Injurias, con un resultado sobrecogedor. El acto del desenclavo durante la procesión del Sábado Santo, donde tiene lugar el episodio más esperado por todos los hermanos de la Orden. Mientras se produce el descenso del cuerpo mutilado de la cruz, se canta la adoración de las llagas, tradición recuperada del término de la sobarriba. Durante muchos años, la lluvia ha deslucido el evento, llegando incluso a suspenderse, hasta el punto que el crucificado se le denomina cariñosamente como el Cristo de las Aguas. La cofradía ubicada en la iglesia de Santa Marina también tiene el honor de haber sido la primera en editar una publicación propia bajo el nombre de El Desenclavo, en 1992. El hábito de color púrpura denota su fuerte componente leonesista, al igual que la bandera de León. Se completa su indumentaria con cíngulo, bocamangas y capillo negro. En el emblema aparece una cruz negra, sudario blanco y 3 clavos, todo ello circunscrito en un óvalo. El desenclavo, según se podía leer en sus primeras publicaciones, es una cofradía nueva con sabor antiguo. Erigida canónicamente por el prelado de la diócesis leonesa Antonio Villaplana Molina el 5 de noviembre de 1992, se encuentra la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida. Dentro de su ideario espiritual se encuentra la conmemoración de la Vigilia Pascual, o lo que es lo mismo, el tránsito de la muerte de Cristo a la vida, a la luz, de tal forma que el Santo Sepulcro como lugar de enterramiento fue sigiloso testigo de la mutación y de la resurrección del Señor. Dentro de sus desfiles pasionales siempre ha tenido mucha importancia la rica simbología relacionada con la Vigilia Pascual. De tal forma el agua representaría el bautismo, el fuego la metamorfosis de las tinieblas a la luz y el cirio la resurrección final de Cristo. La Orden porta un libro de difuntos denominado Memento, para honrar a todos aquellos que formaron parte de la cofradía afincada en la iglesia de San Froilán, en el barrio de la Chantría. La penitencial tiene muchas herencias de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, creada en 1098 por el noble cruzado Godofredo de Bouillon, con el claro objetivo de preservar para la cristiandad la ciudad sagrada de Jerusalén y en mayor medida, si cabe, el Santo Sepulcro. Las denominaciones de su junta de gobierno, freires y maestre, proceden de los caballeros con esa curiosa dualidad de monje, guerrero tan peculiar en la Orden del Sepulcro. Lo mismo sucede con su indumentaria compuesta de túnica negra, cíngulo y capirote blanco con un amplio barbero en la parte delantera con el emblema rojo de la cofradía. La trasera se remata en forma triangular llegando casi hasta los pies. Los máximos responsables de la hermandad llevan capa con claras reminiscencias de la Orden del Santo Sepulcro. El emblema representa la cruz de Malta en rojo sangre, también usada durante el periodo de máximo apogeo del Reino de León. 7 leonesas fundan el 4 de octubre de 1993 la segunda cofradía integrada exclusivamente por mujeres, la Cofradía Agonía de Nuestro Señor.
Su sede eclesiástica es la iglesia barroca de Santa Marina, enmarcada dentro del barrio de las Altas Torres, compartida con la Orden del Desenclavo. Hasta 1996 no tuvieron su primer acto penitencial, donde exhibieron un crucificado propiedad de los padres capuchinos. En sus desfiles son acompañadas por representantes de otras cofradías de la provincia como las Damas de la Piedad de Astorga, las Paponas de la Hermandad de Jesús Nazareno de Mansilla de las Mulas, las Águedas Bañezanas o las integrantes de Nuestra Señora de los Dolores de Villamañán, siendo todas ellas agrupaciones femeninas. El número de hermanas de la agonía de Nuestro Señor asciende a 180. Su momento destacado es el Miércoles Santo, colaborando en el aspecto musical la banda de cornetas y tambores de Santa Marta y la Sagrada Cena, compuesta íntegramente por mujeres. El hábito es morado, con las bocamangas, el cíngulo y el capirote de color dorado. El emblema está compuesto por un arco de medio punto con fuste, basa y capitel. En el interior aparece una corona de espina sangrante derramando la sangre en un cáliz color oro. Se completa el distintivo de la agonía con diferentes atributos propios de la pasión, como los clavos, lanza y flagelo. En la parte inferior se disponen las siglas de la orden, ANS. La Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad, Amparo de los Leoneses, como su propio nombre indica, tiene dos finalidades esenciales, el carácter sacramental y la muestra penitencial. Tiene una fuerte vinculación con la Real Basílica de San Isidoro y colabora estrechamente con la Asociación de la Adoración Nocturna y la Coral Isidoriana. Se aprueban sus estatutos el 8 de marzo de 1994, adquiriendo la condición de la 15ª cofradía que desfila por las calles leonesas. Su concepción estética en los orígenes tenía un componente diferenciador con respecto a las demás órdenes. Melchor Gutiérrez San Martín, como asesor artístico, había planificado minuciosamente un magnífico plan para hacer de la Cofradía del Sacramento un referente a nivel nacional. La obra del yacente estaba concebida como un grupo integral, fusionando el trono y la imagen. La Virgen de los Reyes estaba diseñada con un espectacular palio y medallones reales. La Bella Virgen, tras su separación del sacramentado en 2003, se ha convertido en un verdadero icono para los amantes de la Semana Santa y sus historias paralelas. La Cofradía del Sacramentado tiene un marcado acento sevillano. La música es interpretada por bandas independientes como el Santo Cristo de la Victoria o la agrupación musical de Santa Marta y de la Sagrada Cena. Son destacables los ensayos realizados entre braceros y bandas, práctica habitual en otras tierras, pero no en León. Los resultados muestran un innegable valor plástico y sensorial con una magnífica sincronización. Sus 400 hermanos llevan una túnica azul marino con manga ancha y capillo de 1 metro de largo. Un cíngulo de seda y oro sirve para ceñir la cintura. El emblema es uno de los pocos que muestra representación figurativa junto con Santa Marta y Jesús Divino Obrero. Plasma en un óvalo dividido en 2 campos el descendimiento de Jesús de la Cruz y en la parte alta 2 ángeles tenantes con el Cordero Místico. La Cofradía del Cristo del Gran Poder es la última en incorporarse a la Junta Mayor de Semana Santa de León, cerrándose la lista definitiva con un total de 16 hermandades de corte penitencial. Se aprueban sus estatutos mediante un decreto episcopal el 9 de septiembre de 1994. En los primeros momentos su sede canónica se ubica en la parroquia de San Antonio Abad, en Navatejera. Posteriormente, para tener un contacto más cercano con los hermanos, su sede social se establece en las Hermanas Trinitarias, con sede eclesiástica en la iglesia de San Lorenzo. El día más importante para la Cofradía del Poder es el Domingo de Ramos. La fecha elegida se adecúa en función de la iconografía que representa, una entrada triunfal en Jerusalén de un Cristo glorioso, obra realizada por Melchor Gutiérrez San Martín en el año 2000 con una fuerte vinculación del manierismo italiano y del romanticismo de Gaspar Becerra, cuya máxima expresión estética se encuentra en el retablo de la Catedral de Astorga. Otro de los grandes aciertos de la penitencial fue la incorporación a sus desfiles de la obra conocida como Los Apóstoles. 3 imágenes de grandes proporciones procedentes del antiguo retablo de la Catedral de León con trazas de Narciso Tomé y ejecución de su primo Simón Gavilán Tomé, plasmadas en el año 1745.
Por último, la agrupación incorpora su nuevo acto durante la tarde del Jueves Santo, conocido como la despedida, supuesta escena apócrifa de la partida de Jesús frente a su madre antes de someterse al suplicio. El Cristo del Gran Poder es una cofradía mixta con 1200 hermanos, que visten túnica negra con rebordes plateados en bocamangas y capillo. El cíngulo también es de color plata, recorrido por diversos nudos aludiendo al carácter penitencial de la hermandad. El emblema recoge una larga cruz latina enmarcada con 2 palmas a cada lado, todo ello rodeado por una corona de espinas en amplia perspectiva con 8 huecos.